México y en América Latina, y yo creo que me atrevo a decir que hasta en Europa, que no conozca a Daniel Yerno, pero aún así, primeramente quiero agradecerle, la verdad nos sentimos muy honrados por su participación y muy contentos de que haya aceptado compartir su amplio conocimiento con nosotros, y también al doctor Alfonso Jiménez, quien posteriormente a la plática que nos va a compartir Daniel, va a hacer unos breves comentarios y posteriormente le vamos a dar la palabra al público que quiera participar. Bueno, sin más preámbulos, Daniel Yerno Nicolás, nuestro colega, nació en Hasselt, Bélgica, tiene una formación híbrida de ingeniero, arquitecto, maestro en temas urbanos, ambas formaciones en la Universidad de Lovaina en Bélgica, y es doctor en geografía por la Sorbona de París. Desde 1975 radica en México y a partir de 1984 inició una larga trayectoria como profesor e investigador, primero en la Universidad en la Universidad Autónoma Metropolitana en Campus Xochimilco de 1984 al 2000 y posteriormente en la Universidad Autónoma Metropolitana de 2002 a 2012. Posteriormente y a partir de 2013 elabora en la Universidad Autónoma de Querétaro, donde desde donde nos está compartiendo sus presentaciones. Sus investigaciones en torno a la geografía del turismo son muy variadas, en temas que van desde el turismo en destinos de playa, la epistemología del turismo, el turismo urbano, los imaginarios del turismo, entre muchos otros temas. Analiza el fenómeno turístico desde una dimensión e impactos en el territorio, combinando el análisis geográfico con aportes de las ciencias sociales, ofreciendo de esta manera una amplia visión interdisciplinaria del turismo. En 2017, el doctor Yerno recibió el Premio Nacional de Investigación Turística que otorga la Academia Mexicana de Investigación Turística, y baste decir que su obra ha sido ampliamente reconocida en todo el mundo y está disponible de manera, toda ella, en dos plataformas, en las plataformas de researchgate.com y en academia.edu. Así es que cualquier trabajo de Daniel que quieran consultar, ahí lo pueden bajar. Por otro lado, el doctor Alfonso Jiménez también fue Premio Nacional de Investigación Turística por la Academia Mexicana, por la MIT, en el 2018. Él es licenciado en Relaciones Internacionales por la UNAM y posteriormente hizo una maestría y un doctorado en Geografía, también por el Instituto de Geografía de la UNAM, y actualmente labora en la Universidad del Caribe, desde donde nos va a compartir sus comentarios. Yo creo que sin más preámbulos le cedemos la palabra al doctor Daniel Yerno. Muchísimas gracias, Daniel, y bienvenido. Muchísimas gracias, Nora, por esta invitación, y también agradezco a Alfonso Jiménez. Finalmente, pensando en geografía, estoy en el centro del país y tengo un comentarista en el pleno sur y la organizadora de la conferencia en el pleno norte, lo que representa ya de por sí una articulación geográfica interesante. Bien, les explico lo que voy a hacer. En primer lugar, quiero tomar un punto de partida que explica cómo estamos en los estudios turísticos y en particular en el caso de la geografía, porque eso determina lo que tenemos enfrente en alguna forma, ¿no? En 2006 publiqué con una colega, Alicia Lindón, un tratado de geografía humana, y yo me encargué del capítulo de turismo, y resultó que en ese momento estamos pensando en los diversos capítulos que iban a venir en el libro, y dijimos, bueno, ¿es un campo consolidado la geografía de turismo? Y dijimos claramente no estaba consolidado. Estamos hablando 2006, estamos hablando hace más de 15 años, ¿no? No, pero estaba empezando a consolidarse. Y lo que podemos decir hoy, ese campo sigue en consolidación y no lo es todavía totalmente. Las razones, por lo pronto, yo identifico 4. Es un campo relativamente nuevo, ¿no? Como saben, en tanto que el turismo en sí, como temática y proceso, solo se va a consolidar a partir de los 60, como proceso, digamos, de extensión, como actividades económicas, como una forma de apropiarse del mundo, etcétera, etcétera, ¿no? Hay pocos trabajos en la geografía anteriores a esas fechas, a excepción del que cito en el trabajo de Walter Christaller, que en su teoría de lugares centrales
deriva de esta teoría un pequeño artículo que acaba por decir que el turismo finalmente no obedece a los lugares centrales porque se da en áreas periféricas. Obviamente está hablando del turismo en Alemania, de la gente que se va a las montañas o a sus casas de campo, etcétera, etcétera. Bien, esa sería una razón, la juventud de la temática en alguna forma, ¿no? La segunda razón es porque el tema, lo que llamamos turismo, es algo fluido, no digo líquido como Bauman, pero bastante, bastante escurridizo todavía, para decirlo de cierta forma. Y no hay un acuerdo universal sobre lo que realmente es el turismo, ¿no? Cada quien habla desde su capilla, los economistas hablan desde las actividades, los antropólogos desde los efectos, los sociólogos desde mucho más desde la sociología de los usuarios, etcétera, etcétera, y los geógrafos desde los territorios del turismo. Eso hace que, pues, cómo consolidamos un campo cuando estamos en una situación de ese tipo, ¿no? La tercera es, yo creo, y bueno, es algo que lo lanzo para pensarse, que existen fuertes lagunas en la formación de la gente que trabaja turismo. ¿Por qué? Porque en muchos países, y no solamente en México, la formación en turismo ha sido esencialmente una formación a la gestión de las actividades turísticas. Piensen, por ejemplo, a los esfuerzos que se hace en los años 50 en México de promover, digamos, unas escuelas de turismo que formen el personal que requiere este fenómeno que se está dando, ¿no? Finalmente, es solamente algunas instituciones como el Instituto Politécnico Nacional o la Universidad Autónoma del Estado de México que son pioneros en tener una formación en la cual intervienen materias que podemos llamar más teóricas o más analíticas, como la sociología del turismo, la planeación del turismo, etcétera, etcétera. Pero no es una generalidad. Y eso ocurre no solamente en México, sino en muchos países. Los estudios turísticos son vistos como estudios profesionalizantes en muchos casos. Eso está cambiando, obviamente, ¿no? Pero explico por qué el campo está en consideración. Y finalmente, porque no solamente no estamos de acuerdo sobre lo que llamamos turismo, sino por el hecho de que también muchas disciplinas externas al turismo, que nunca tuvieron el turismo como punto focal de atracción, se han metido a hablar de turismo. Algunos lo hacen desde hace mucho, como la antropología, en parte la sociología, aunque sobre todo había sido inicialmente una sociología del tiempo libre, pero todo el mundo se está metiendo al tema, los economistas evidentemente, y estamos como una especie de torre de Babel, ¿no? Y cuando estamos en esa situación de intercambio de disciplina, a veces difícil de consolidarse como una disciplina independiente, la geografía del turismo, ¿no? Y esto explica inclusive que no hay una sola geografía de turismo. Por eso hablé de geografías múltiples del turismo. Son varias que depende finalmente desde del campo disciplinario en el cual nos ubicamos, por una parte, pero también de la postura epistemológica que puede ir desde un análisis formal, racional, del turismo a partir de la geografía, lo vamos a detallar esto después, ¿no? Hasta posición mucho más posmoderno, hasta transhumanismo, posthumanistas, etcétera, etcétera. Hablo de todas esas tendencias posmodernas que están invadiendo, me atrevería a decir que como un virus, muchos de nuestros campos actuales, ¿no? Sin embargo, lo que está claro y que le da una esencia a la geografía del turismo es el hecho de que el turismo es una actividad eminentemente espacial. Si yo aíslo y digo el transporte, pues el transporte obviamente tiene una componente espacial. La hotelería no, se trata de una actividad que funciona y que vende un servicio y lo único que le importa es su ubicación finalmente y a quién puede atraer. Pero en términos generales, está claro que el turismo como proceso social es un proceso de movilidad
de personas, de ideas, de capitales, de bienes materiales, de ideología, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo vemos cuando un evento a nivel internacional como la pandemia de la COVID-19 se nos presenta y nos obliga a parar la movilidad general, el turismo se para. Y es la actividad más esencialmente afectado por el turista, por el turismo, por el COVID, perdón, no porque es la más importante de todas, sino porque es una actividad que no funciona sin movilidad. ¿No? Bien, en ese sentido voy a dividir, digamos, la presentación de esos muchos turismos en dos bloques. Quizás es un poco sintético, muy dialéctico de dos aspectos, pero lo hago en plan de facilitar, digamos, la comprensión, ¿no? El primer punto serán lo que yo llamo las geografías formales del espacio turístico, es decir, las que funcionan con criterios, con indicadores y con parámetros, digamos, muy formales. En ese tipo de estudios, lo que pesa es el análisis, entre otros factores, es el análisis de las formas del espacio turístico, si las configuraciones espaciales del mismo. Esas configuraciones ponen en evidencia la materialidad del turismo, sí, cómo el turismo como conjunto de actividad se ancla en el territorio, ¿no? Y aprovecha el territorio para ubicar sus diversos eslabones, desde el aeropuerto, la estación de tren, la carretera, los puntos de donde llega, las formas de alojamiento en la cual puedo tener desde unas que son periféricas a la ciudad como los lugares de camping, a actividades muy centrales como elementos culturales, etcétera, etcétera, ¿no? Hay diversas formas, ¿no? Ustedes saben bien que Cancún es quizás la forma más segregada, más dualizada de configuración espacial del turismo que podemos conocer. Y eso fue voluntario, fue planificado como tal de segregar la población de los espacios de disfrute de las actividades turísticas. Hay otras formas, por ejemplo, André Dauphiné, un geógrafo francés hace muchos años, es un libro de los 80s, hablaba del turismo refiriéndose a la Costa Azul, pero se repite como una especie de territorio lineal multipolar. Esto no se daba, por ejemplo, en la costa del Caribe mexicano al inicio, porque era el implantamiento, la implantación masiva de Cancún, ¿no? Prácticamente como un enclave, pero a lo largo del tiempo se ha vuelto un modelo lineal, multipolar, en el sentido que es Cancún, Tulum, etcétera, etcétera, hasta Chetumal prácticamente, ¿no? Ahora, en esas geografías formales del turismo, está claro que podemos trabajar a diversas escalas, ¿no? Desde la escala más chica, ¿no? La escala más chica es cuando veo el espacio muy grande. Un plano a 1 a 100, pues prácticamente yo veo todos los detalles. Un plano a 1 a 100,000, veo la globalidad. Y vamos a ver que cuando repasamos lo que se ha hecho en geografía de turismo, hay gente que trabaja a diversas escalas. Por ejemplo, hay trabajos de organización del turismo mundial que llegan inclusive a hacer trabajos de geopolítica, los destinos, el porqué, los destinos prohibidos, ahorita lo estamos viendo con la situación de Ucrania, etcétera. Gente que trabaja a nivel regional, como está el turismo en África, en Europa, en América Latina, etcétera, y gente que prefiere trabajar en escalas subnacionales y locales. Por ejemplo, mucho trabajo que ha realizado el grupo de geógrafos de la UNAM, los trabajos básicos que han hecho han sido muchos trabajos a escala local, analizando alguna perspectiva, alguna temática sobre, para decir,
una implantación turística en Sinaloa, en Jalisco, etcétera, etcétera. También ha hecho trabajos más globales, pero para mostrarles que nos podemos mover, digamos, en diversas escalas. Lo que sí hay poco son trabajos que se ubican en una posición interescalar. Es decir, cómo trabajamos desde articulando una visión del territorio o del espacio turístico que puede ir desde la pequeña escala, es que nos hable, por ejemplo, del continente americano, ¿no? Para verlo así, hasta llegar a ver implantaciones específicas como Cancún y demás. Es algo que poco hacemos porque no tenemos los elementos, y eso lo voy a regresar a esto, ¿no? Esas investigaciones que vienen de la geografía son investigaciones que no dejan de ser interesantes, pero solamente es una porción de la complejidad de la relación entre el turismo y el espacio. Obviamente, la relación del turismo y el espacio es mucho más que esto. Hay dimensiones subjetivas, hay otras dimensiones de la materialidad que hay que tomar en cuenta que solamente las configuraciones, ¿no? Ahora, toda esta porción de ese segmento de la investigación en geografía de turismo nos está mostrando algo, es que hay una relación muy estrecha entre ese tipo de estudios y todo lo que llamamos ordenamiento del territorio, ¿no? Muchas veces los geógrafos están llamados a participar en un plan de desarrollo de la costa, de Costa Alegre, por ejemplo, en Jalisco, o de la costa de Quintana Roo, o de Guerrero, etcétera, o de la región centro. En otros términos, muchas veces esos estudios están contratados desde organismos de gobierno o apoyan externamente los trabajos de gobierno en la dimensión de cómo queremos, cómo está organizado el territorio y cómo queremos también que se organiza el territorio. Es decir, planeación, ordenamiento y estudios, digamos, más formales, más de configuración, de a dónde van los turistas, etcétera, cuáles son los otros sitios en la cual hay ventajas comparativas para el desarrollo del turismo y demás. Entonces, esas dimensiones formales son las que invitan a la discusión de la investigación con las instancias de gestión, en particular los gobiernos locales y nacionales, ¿no? No he visto hasta ahora el gobierno federal en México preguntarse por la configuración del turismo nacional a nivel territorial. No lo he visto. Ha mandado a hacer estudios o de segmentos de turismo o estudios de segmentos del territorio, pero jamás una visión global. ¿Qué onda? ¿Qué pasa con ese turismo cuando lo veo como un turismo dentro de un país, ¿no? Que se da en diversas formas, ¿no? Por ejemplo, estoy pensando en cruceros, ¿no? Cruceros es Pacífico y Caribe, no es Golfo, ¿no? Habrá que preguntarse por qué. Donde se da, ¿no? No se da por todas partes. Hay razones. ¿Cómo explicar esa configuración nacional en su totalidad? A la fecha yo no conozco trabajos de ese tipo. Otros países lo han hecho, ¿no? Otros países, inclusive latinoamericanos, han empezado a preguntar, bueno, ¿cómo vemos el territorio nacional? ¿Qué puede aportar para la expansión del turismo? ¿Y qué tipo de turismo podemos desarrollar en diversos lugares? Yo estoy pensando en un país de tipo Chile, que va desde el desierto de Atacama y las minas de litio por ahí en el norte, hacia el extremo sur de la Patagonia, en la cual el turismo es radicalmente diferente, ¿no? Bien, inclusive esos estudios de ordenamiento pueden tener un sentido desde la perspectiva de las esferas empresariales. Yo me imagino una cadena hotelera que dice, bueno, ok, México es un paraíso para la implantación de hoteles, ¿dónde los implanto? ¿No? Y eso depende de cómo están viendo la evolución de los mercados nacionales y cómo todo eso se articula en lo que sería, digamos, un mercado mexicano.
Finalmente, también debemos pensar que esos estudios formales pueden tener un valor desde la perspectiva de grupos sociales, dígase campesinos, población indígena, pequeñas localidades que quieren desarrollar turismo y que requieren de entender la dinámica de sus territorios para ver lo que pueden ofrecer, ¿no? De específico que pueda traer el turismo. Bien, en ese sentido también es importante notar en esas geografías formales que las nuevas la expansión exponencial, valga la cacofonía, de la cantidad de datos disponibles sobre aspectos relacionados con el turismo, nos permite trabajar en otra forma que las tradicionales. Por ejemplo, toda la cuestión de minería de datos, ¿no? El data como lo llaman en inglés, es un ejemplo. En vez de tratar a través de encuestas, de ver dónde van los turistas y qué tanto se alejan, más bien dicho, de los lugares icónicos que son parte de la publicidad turística, que la iglesia no sé qué, la plaza de no sé qué, el museo, etcétera, de usar información espacial que viene con las fotos que están en Instagram, en cualquier otra red social que se puede codificar y con eso se puede ver perfectamente dónde se dirigen los turismos en términos. Bien, eso es lo que yo llamo los estudios formales del turismo. Esos estudios a veces son más descriptivos críticos, pero tiene su valor, tiene su valor. Tenemos tan poca información sobre el turismo que cualquier cosa que se haga es bienvenida. Eso hace mucho la geografía tradicional, la geografía que desde los 60 ya, es la geografía aplicada, esta ocupación y apropiación del territorio que se da desde el turismo a diversas. Bien, el punto siguiente es decir, estudios de geografía del turismo. ¿No? Esto no estoy hablando de psicología, por ejemplo, o algunos ejemplos. Por ejemplo, los estudios comportamentales relacionados con el uso y la apropiación de los espacios turísticos. Con frecuencia esos estudios implica un trabajo de campo directo, ¿no? con las personas a través de encuesta, a través de entrevistas, a través de seguimiento visual de los comportamientos que se dan y remiten sea una sociología aplicada o más frecuentemente a lo que es la psicología del turismo. Yo creo que en esto, desde los trabajos de Cohen, por ejemplo, hay muchos aportes que se han hecho en ese sentido y permite entender mucho más los fenómenos de percepción, por ejemplo, ¿no? De los espacios turísticos y de preferencias de turismo, etcétera, de turistas, etcétera. Esto otra vez se puede hacer a diversas escalas, se puede hacer con fines prácticos, ¿no? De reforzar el conocimiento de los comportamientos turísticos para actuar sobre ellos, ¿no? Ver, por ejemplo, cómo se aprovecha para desarrollar nuevos productos, etcétera, etcétera. Cuando ahora estamos oyendo que las empresas turísticas quieren basar su producto sobre las experiencias, pues obviamente esas experiencias son en buena medida experiencias espaciales, ¿no? Es decir, experiencias del turista frente a un objeto, a una recreación
histórica, un paisaje, a una exhibición de algo, algún elemento natural que es percibido y que interesa promoverse desde la empresa turística, desde los generadores de actividad turística, ¿no? Esa es una línea, yo creo que es la línea más tradicional, la que viene desde los inicios de los estudios de turismo, tiene su peso, se sigue haciendo, y yo creo que es bueno, ¿no? Todos esos estudios compartimentales, que no son forzosamente todos sobre el espacio turístico, pero algunos. Luego yo metería en esto el estudio de los imaginarios desde la perspectiva de los estudios de las mentalidades, ¿no? Eh, ¿A qué me refiero? Yo creo que las mentalidades sobre turismo han evolucionado desde desde los 50, pero también los franceses y demás, el hecho de ir a una playa a 150 kilómetros de la capital en un agua horriblemente fría y una temperatura no siempre clemente, nos satisfacía bastante como experiencia turística. Obviamente las mentalidades han evolucionado primero hacia la atracción por el turismo de sol y playa, como lo conocemos, ¿no? En la cual se cambió la exigencia con relación a los factores naturales, ¿no? Pero también por el hecho de que se diversificaron las ofertas turísticas, no tanto porque se están ofreciendo cosas nuevas como producto, sino porque hay una demanda. Yo creo que aquí muchas veces pensamos que es la oferta que determina la evolución. Yo creo que también es la demanda que exige otro tipo de turismo, ¿no? Por eso se explica que los lugares, destinos costeros, por ejemplo, tradicional, como Brighton en Inglaterra, Blackpool del otro lado de Inglaterra, las costas de Normandía, de Francia, de Bretaña, las costas belgas, etcétera, pues no tienen la misma atractividad porque las mentalidades han evolucionado. Y esas mentalidades obviamente están transformándose en el tiempo, pero también tienen que ver con dónde están ubicados los turistas, qué quieren los turistas y qué atractivos pueden encontrar en diversos lugares. A mí, por ejemplo, en ese sentido, me ha fascinado los trabajos que ha hecho el historiador de las mentalidades Alain Corbin, sobre la historia de los espacios de viajes y su transformación a lo largo del tiempo. Hace unos años tuve la suerte de que me invitaran a un evento en Blackpool, en Inglaterra. Blackpool ha sido desde la época victoriana el lugar de desfogue ocasional los trabajadores sociales, ¿no? Bueno, de proletariado, para llamarlo en alguna forma, de inglés, ¿no? Entonces, muy sorprendente este lugar porque se ha desarrollado como contraparte del turismo de élite que se daba en ciertos sitios. Es literalmente un turismo planetario que ha evolucionado. La mentalidad es muy diferente. Por ejemplo, ese tipo de proletariado que solía ir a esos lugares, ahora está atraído por el turismo barato en España, por ejemplo, ¿no? Eh, y eso ha pasado con el turismo de Bélgica, de Francia, etcétera, etcétera, ¿no? Y hoy Blackpool es un lugar en la cual se festeja 15 años, borracheras de todo tipo, es una especie de lugar de desfogue que se asemeja quizás un poco más al papel que yo llamaría desastroso de Cancún con relación a los Springbackers, ¿no? Es interesante de ver cómo esas visiones, esos imaginarios, esas representaciones que se hacen en los espacios turísticos se modifican en el tiempo por nuevas exigencias, por declive, por el ciclo de vida de los productos famosos, etcétera, etcétera.
La tercera dimensión que yo creo que es muy importante y que estamos observando mucho más actualmente, mucho más fuerte actualmente, son los estudios de los imaginarios de turismo concebidos como imaginarios sociales y trabajados desde enfoques múltiples. Por ejemplo, las perspectivas políticas, ¿no? Los conflictos, la apropiación de los espacios turísticos, en la cual se enfrentan visiones, imaginarios o como los queremos llamar de diversos grupos sobre lo que tiene que ser el turismo. Yo estaría hablando, por ejemplo, de todo lo relacionado como el acceso libre a las playas, la dimensión ecológica inclusive, que el elemento natural no es un elemento que debe ser transformado, mutilado y reconstruido a partir de perspectivas de ganancia de los empresarios turísticos, sino que tiene que ser preservado intrínsecamente, ¿no? Un, un, este, un, la zona de playa tiene que ser libre, no tiene que tener construcción, tiene que ser protegida, etcétera, etcétera, ¿no? Todo esto obviamente tiene dimensiones sociológicas, antropológicas y políticas muy fuertes, pero finalmente cuando vemos bien esos estudios acaban articulados con lo espacial, porque finalmente lo que se vende es un producto que tiene una dimensión espacial muy fuerte y ahí reencontramos ese cruce de esas perspectivas con la geografía, obviamente, ¿no? Eh, Hay trabajos muy interesantes, por ejemplo, el geógrafo francés Jean-François Stassac escribe en un libro que hicimos que se llama Geografía de los Imaginarios, eh, sobre el papel del exotismo, ¿no? Cómo se ha transformado el exotismo, cómo el exotismo también se aplica sobre objetos materiales que tienen una ubicación específica, pero también las cuestiones de seguridad, la cuestión de estatus, etcétera, la posibilidad también de aplicación de ese tipo de estudios en la determinación de nuevas geografías de turismo y modificación de los imaginarios. ¿Qué quiero decir por eso? Es que los estudios de los imaginarios es no solamente para saber lo que ha pasado, sino que como el imaginario tiene una dimensión actante, es decir, una dimensión de impulsarnos a ciertas cosas, algunos imaginarios pueden aparecer que pueden ser puestos, aprovechados, digamos, benéficamente hacia modelos diferentes de turismo. Cuando hablamos de turismo alternativo, no forzosamente es el turismo alternativo como está apareciendo en pequeñas iniciativas que estamos viendo en diversos lugares. Es, por ejemplo, qué implicación tiene este nuevo imaginario sobre el turismo de que es casi un pecado viajar a largas distancias en avión porque estamos dejando una huella ambiental muy fuerte, ¿no? Que ha hecho, por ejemplo, que se esté revalorizando el uso del tren y del autobús en vez del avión, entre otros en continentes que tienen distancias mucho más acortadas, como el caso de Europa, ¿no? Entonces, la posibilidad de jugar sobre los imaginarios, ¿no? Es importante. En ese mismo libro que les comento, que se llama Geografía de los Imaginarios, otro autor español, en ese caso, Juan Nogué, catalán, él trabajó sobre los estudios de los paisajes, ha hecho un laboratorio de los paisajes de Cataluña, y ahí estaba viendo que en una zona del interior de Cataluña, que es en torno a la ciudad de Olot, existe la posibilidad de impulsar un imaginario de turismo ligado a lo nuclear en el sentido de erupción volcánica, etcétera, etcétera, y una cocina adecuada, unas excursiones adecuadas, etcétera. Y él decía, finalmente, esos imaginarios basados sobre elementos distintos de una región
que tiene vocación turística, pueden servir a recrear la identidad local, ¿no? Yo creo que es una idea muy importante y es algo que probablemente podamos aplicar en nuestros países, pensando que las identidades que se están disolviendo en la globalización, y los conflictos y los movimientos de personas que se están dando, se podían reconstruir en torno a imaginarios asociados con la naturaleza, el patrimonio, etcétera, y tiene por ende una dimensión turística, ¿no? En ese sentido se pueden, pienso yo, construir nuevos destinos, nuevas prácticas, solo cuando se insertan en imaginarios colectivos asimilables y asimilados por algunos grupos de población. Bien, eso serían entonces los dos paquetotes, ¿no?, que yo veo en la geografía. La dimensión formal, mucho más material, y la dimensión subjetiva, que nos da como dos subgrupos de geografía del turismo. Ahora, unos comentarios más, uno sobre de dónde podemos aprender para construir una geografía del turismo. Aquí tenemos un problema muy fuerte, hemos discutido mucho con Alfonso Jiménez y que le va a dar gusto que retome, es que los datos que tenemos sobre turismo son miserables. Los datos oficiales son extremadamente malos, y yo diría que además manipulados, a escalas que no nos permiten decir gran cosa, y relacionados también a una posición epistemológica sobre lo que es turismo. Cuando vemos que los grandes indicadores es la cantidad de gente, el dinero que nos deja, el empleo que se genera, cómo eso afecta a la balanza de pagos, el Producto Interno Bruto, es bastante obvio de en qué posición o qué lente estamos usando para analizar el turismo. Pero es lo que tenemos finalmente. Entonces, la cuestión que nos podemos hacer y que les ofrezco acá es la necesidad de multiplicar las fuentes, ¿no? Es cierto que las configuraciones son importantes, pero ahora lo que estamos viendo es que tenemos la posibilidad de acceder imágenes aéreas, imágenes satelitales, hasta drones, para entender, por ejemplo, la expansión del turismo en lugares como Acapulco, Cancún, la Riviera Maya, etcétera. Esto tiene mucho más valor que los datos que nos están ofreciendo en el Data Tour, por ejemplo, ¿no? Ese es algo concreto en la cual vamos a ver cómo se comió el manglar, cómo se avanzó sobre la laguna de Michuté, cosas de ese tipo. O cómo creció el área urbana, cómo se desforestó, etcétera, 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 ¿no? Otra cosa que no estamos usando, por desgracia, por la cerrazón de las instancias de gobierno, son los datos administrativos, ¿no? Hace ya casi 20 años, sí, caramba, 20 años, la Sectur me encargó un estudio exploratorio del turismo, lo que se llama el turismo residencial, ¿no? El grave problema es que es casi imposible medir lo que es el turismo residencial, medir y para poder ubicar también, ¿no? Sencillamente porque no tenemos acceso a ciertos datos. Por ejemplo, los datos de consumo de agua, los datos de consumo eléctrico, los datos de conexión, en fin, hay muchas cosas, muchos datos administrativos que nos podrían servir para ese tipo de cosas, ¿no? Lo que tenemos actualmente son datos, fíjese bien, son datos de uso de avión, de uso de hoteles. Si yo me voy a acampar, estoy fuera de la mira. Si yo me voy en mi coche o en bicicleta o en moto, estoy fuera de la mira. Si yo rento, como pasa en ciertos sectores de la población, rento un autobús para familia extensa y se van 20 personas, estoy fuera de la mira. No existo. No existo. Y sin embargo, sí hago turismo, ¿no? Entonces necesitamos otro tipo de datos. Y los administrativos pueden ser útiles para cierto tipo de cosas, ¿no? Necesitamos también más entrevistas, más muestreos,
más encuestas formales. Y para eso requerimos de recursos. Y los recursos no fluyen para ese tipo de cosas, lo que es lamentable, ¿no? Necesitamos, y eso sí es algo que es más fácil hacer para nosotros investigadores, entrevistas informales, semiestructuradas, información de esquina, como se dice, prácticamente al estilo del reportero de Televisa, y no es una crítica, sino que en ese caso, así, esa percepción que se tiene de los sitios turísticos se obtiene también de datos que no son generalizables, pero que nos dan pistas, ¿no? Eso no lo hacemos siempre. Obviamente, levantamientos directos de datos y agregaría yo una cosa que no trabajo lo suficiente, fuentes secundarios, como relatos de viajes, novelas, películas, documentales y ese tipo de cosas. Vi hace un tiempo que iba a haber un festival de cine turístico en Argentina, creo que hubo algo en México, desgraciadamente no tiene mucha difusión, o también novelas. Yo para mí, una novela que es así ejemplar en ese sentido es la novela, bueno, el libro que no es totalmente novela, es en buena medida autobiográfico de Estambul de Orhan Pamuk, ¿no? El que tuvo el premio Nobel en 2003, ¿no? Ese libro es fantástico. Eh, yo fui a Estambul y lo leí después y es como si estuviera nuevamente en Estambul. Si lo hubiera podido leer antes, hubiera tenido probablemente un viaje distinto, ¿no? Hay muchos lugares, en ese sentido, y estoy trabajando sobre París, que podemos reconocer y encontrar, ¿no? Inclusive desde una perspectiva turística, a partir de novelas o de relatos, ¿no? Hemingway, Víctor Hugo, los surrealistas, etcétera, han escrito y han evidenciado en diversos momentos el uso del espacio urbano desde diversas perspectivas, entre las cuales está la turística. En síntesis, sobre este punto, yo diría, tenemos datos oficiales malos, y eso vale a nivel internacional, aunque algunos países han hecho esfuerzos. Por ejemplo, en España existe la posibilidad de hacer un conteo y un mapeo de la cantidad de casas usadas para turismo residencial, para uso residencial o no permanente, digamos, a través del hecho de que ese dato existe en el censo. Entonces los censos nos están abriendo la puerta a ese tipo de cosas, lo que permite, por ejemplo, a las instancias de gestión local de aprovechar ese tipo de información, ¿no? Bien. Otra cosa que comenté en una plática reciente, necesitamos como investigadores crear secuencias alternativas de datos. Es decir, no podemos seguir pensando que el gobierno nos va a dar datos y que con eso vamos a trabajar. Necesitamos en buena medida crear fuentes de datos y repartir esas fuentes de datos. En ese sentido, yo tengo dos observaciones. Lo primero es que hay que pensar qué datos requerimos. Y no es que requerimos detallar los datos que nos ofrecen a nivel de gobierno, sino más bien pensar en qué postura epistemológica nos ponemos y que queremos asumir para analizar el turismo y en función de esto buscar los datos que representan. A mí, por lo pronto, en lo que yo trabajo, que es más ligado a los imaginarios y dimensiones políticas, pues la aportación al PIB no me sirve de que sea clara. Yo necesito otro tipo de trabajos, otro tipo de fuentes y puede compararlas con otros trabajos similares, ¿no? La otra es que yo creo que ya tenemos que también tomar una posición sobre lo que nos interesa trabajar. ¿Es solamente el turismo? ¿Es solamente la gente que pernocta fuera de su casa? Ya asumimos, como lo han hecho algunos autores como Cruz, de que las otras modalidades recreativas de disfrutar un territorio, que en relación con el ocio diario, el ocio semanal, etcétera,
es también parte de nuestras preocupaciones. Actualmente, quienes están en el centro histórico de Querétaro en Semana Santa, pues yo estoy seguro que un porcentaje importante de esas personas son personas que residen en el estado y que vienen a la capital porque no lo hacen a diario por la forma extendida que tiene el estado y que vienen a disfrutar finalmente las ventajas que se ofrecen al turismo y que ellos también son susceptibles de poder aprovechar. Bien, con eso termino este cuarto punto y quería hacer todavía, si tengo tiempo, Nora, tomar algunos ejemplos de cosas que no se han estudiado en turismo y que yo creo que sería importante porque en un momento dado quizás puede generar esto unas vocaciones, digamos, en torno a los estudiantes que nos escuchen, ¿no? Y no solamente del Colegio de la Frontera, que ya tiene una gran problemática turística en el caso de Tijuana, entre otros, ¿no? Uno que tengo en la mente hace tiempo y que creo que es importante es la penetración de las cadenas hoteleras en un territorio determinado, ¿no? Hay un trabajo, por ejemplo, de Ivan Murray, del grupo de Albasud, sobre las cadenas españolas, pero sí nos falta entender la lógica de ocupación del territorio por hoteles de diversas cadenas, ¿no? Tienen su propia lógica interna. Por ejemplo, es raro que una cadena abre 3 o 4 destinos en una misma región o a veces en un mismo país porque les implica formar todo el personal al mismo tiempo y es muy complejo, así que van progresivamente. Pero entender por qué seleccionan ciertos espacios, ¿sí? Dónde se ubican esos espacios, cómo actúan con la región, por ejemplo, de dónde tienen sus suministros y cosas del estilo. Hay muy poco trabajo sobre esto, solamente estudios puntuales, pero yo creo que es una mina importante de trabajo sobre geografía de turismo. El segundo sería morfologías comparadas, ¿no? Cuando hablamos de las formas de los desarrollos turísticos, me preguntaría, el frente turístico del Mar Caribe mexicano, ¿se parece a algo a lo que ha pasado entre Sao Paulo y Río de Janeiro, por ejemplo, o la costa del Mediterráneo, o la Costa Brava española, etcétera? ¿Cómo se ha dado esta avanzada, ¿no? Eh, eh, lo que importa aquí es entender trayectorias temporales y espaciales de las mismas, ¿no? Piensen, por ejemplo, que cuando hablamos de, de ciclo de vida de producto, estamos viendo, por ejemplo, que Acapulco mantiene dentro de lo que se llama Acapulco 3 ciclos de vida, ¿no? Que van desde el Acapulco tradicional, cuando declina, aparece el Acapulco moderno, se impone el Acapulco moderno como el más importante, y después interviene la parte de Punta Diamante, ¿no? ¿Cómo se da esto? ¿Quién va a quién? ¿Cómo se organiza ese espacio? Y podríamos ver también lo mismo en Cancún, cómo ha evolucionado a partir del núcleo original planificado, supuestamente, entre comillas, y se han creado otros, o se ha integrado sitios que ya tenían una actividad turística del estilo de Tulum o el mismo Cozumel en un momento dado. Toda la cuestión de quién controla los espacios turísticos. Yo creo que es muy importante otra vez comparar Acapulco y Cancún. Yo creo que sería bastante importante. ¿Quién controla los espacios turísticos, las playas, los espacios de mayor valor, las zonas dejadas a la residencia turística, pero también a la residencia de los que viven en ese lugar, etcétera? Otro tema es dónde se ubican las viviendas en renta de plataforma, ¿no? Tipo Airbnb, etcétera, y organización del espacio a lo que conduce. Aquí hay trabajos sobre Vallarta de unos colegas que me parece muy importante
Es algo que podemos generalizar porque existe la información, aunque no sea precisa, pero cada lugar en renta, por ejemplo, en Airbnb nos indica un círculo de ubicación en donde se encuentra la ubicación y es cuestión de tomar una decisión si yo tomo el centro del círculo, etcétera, para determinar cómo se da ese espacio y cómo se organiza ese espacio, ¿no? Yo creo que es muy importante. Lo mismo las segundas residencias, ¿no? Partiría de lo mismo. Otras cosas sobre la componente comportamental, que es parte de la segunda gran componente de la geografía del turismo, por ejemplo, determinar lo que se llamó distritos turísticos, ¿no? Douglas Pierce habla de los distritos turísticos de París, por ejemplo, en un estudio bastante famoso. Esto lo podemos hacer ahora no a partir de estimar que por acá van los turismos, sino literalmente haciéndolo a través del data mining, ¿no? De la obtención de información o inclusive a través de opiniones, etcétera, que surgen en, en las páginas web, las páginas de viajeros, etcétera, 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 ¿no? Lo mismo determinar los espacios icónicos a partir de la localización de fotografía en Instagram, Twitter, etcétera, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de pueblos mágicos, ¿no? Realmente, ¿a dónde va la gente en los pueblos mágicos? ¿Qué les interesa? La gente que va a la playa, ¿qué les interesa? ¿Van a salir de su, de su, de su enclave cárcel de Vidanta? ¿Van a ir a Vallarta? ¿Qué hacen? ¿Qué tipo de actividad tienen? Etcétera. Yo creo que tenemos muy poca información sobre ese tipo de cosas. Otro punto, en mi opinión, las cadenas de producción soporte al turismo. Es decir, esa vieja pregunta que yo me la hacía hace prácticamente 40 años cuando estaba en Fonatur, eh, ¿de dónde se alimenta un destino turístico? Cuando digo se alimenta, no solamente para comer, ¿dónde compra muebles? ¿Dónde compra toallas? ¿Dónde consigue todo lo que necesita para el funcionamiento, la remodelación, etcétera, de sus hoteles? Yo creo que ha cambiado de una visión mucho más regionalista, sobre todo en los hoteles que no son de cadena, a una importación directa masiva a partir de las oficinas centrales de las cadenas hoteleras, lo que nos hace decir que el efecto regional que tanto se cacarea del turismo puede ser bastante reducido si todo viene de fuera y a veces de fuera del país, ¿no? ¿Cuáles son las nuevas prácticas espaciales de las empresas turísticas? Aquí quiero poner en evidencia la tesis de doctorado de Alfonso Jiménez, ¿no? Que yo creo que hizo un excelente trabajo mostrando cómo evolucionaba la oferta de las hoteleras, de las empresas hoteleras en la costa del Caribe, y ese cambio de oferta son nuevas prácticas espaciales, ¿no? Finalmente, ¿no? Pero también cómo ahora las empresas se meten sobre el tema de generar emociones, ¿no? En relación al espacio y cómo opera esto, cómo eligen, cómo determinan, cómo miden el éxito de esas películas, de esas políticas empresariales, etcétera, ¿no? Yo creo que, bueno, esas son ideas locas mías, ¿no? Pero quisiera decir que si nos salimos de los senderos tradicionales de la investigación y el turismo, hablo en general, pero en particular en este caso de la geografía, hay tantos temas que no hemos trabajado. Yo creo que también es obligación de los investigadores de tratar de impulsar a los estudiantes a hacer algo nuevo, porque finalmente muchos estudiados buenos se desperdician en tesis intragables porque no acaban de repetir lo que ya se ha dicho, no avanzan, no logran hacernos avanzar sobre el conocimiento, porque no los empujamos en decir, ¿qué te parece este tema? ¿No? ¿Qué te parece este otro tema? Es decir, para eso también tiene que haber una mejor
difusión de nuestras investigaciones, etcétera, para que eso ocurra. Sino el estudiante, y en eso no se puede echar la mala vibra, pues hace lo que ve y lo que cree que es factible de hacer, ¿no? Ese es nuestro trabajo como investigadores, de generar nuevos temas y de ofrecerlos en alguna forma. Consideraciones finales para no pasar mucho del tiempo. Yo creo que ya va ya una hora, entonces es hora de terminar. Repito, la dimensión espacial es central en el estudio de turismo, ¿no? Eso tenemos que asumirlo, seamos geógrafos, psicólogos, economistas, etcétera. Si una economía del turismo que no sea una economía espacial del turismo, para mí no existe, no puede existir. Sería un ser que le falta una pata, por lo pronto. No dije un ser humano, un ser raro. En todos los temas que tienen que ver con el espacio, un enfoque inductivo debe predominar con un abordaje abierto y también abierto a la serendipia. A ver, me explico. Es tradición de ver que los estudios se basan en postulados muy claros, en hipótesis, en objetivos que se repiten, en todo lo que se ha escrito antes. Y a mí lo que me sorprende es que no se deja correr la imaginación y dejar finalmente que el conocimiento del lugar nos oriente sobre lo que hay que hacer, ¿no? Esa es la serendipia, lo que llega por azar, ¿no? Y muchas veces cuando estamos en un sitio podemos descubrir, sea prácticas que no habíamos imaginado, sea fenómenos que no habíamos integrado en nuestro estudio, pero dejándonos llevar por nuestro sitio. En el caso de la geografía, el enfoque inductivo es mucho más importante que en otros, porque no estamos hablando de grandes conglomerados abstractos, sino de realidades concretas. Tenemos que abordar esos fenómenos desde realidades concretas. Obviamente está más difícil si hablamos de una escala pequeña, es decir, de grandes porciones del espacio. Pero si está hablando de Cancún, de Acapulco, de la Peña de Bernal o de lo que sea, lo inductivo es importante. Y dejarnos llevar por el azar, lo que se nos presenta enfrente, que lo analicemos con una postura abierta, ¿no? Abierta a lo que nos dice el azar, ¿no? Otra cosa, que esa dimensión espacial no es solamente dimensión para los geógrafos, ¿no? Es decir, todo lo espacial que lo hagan los geógrafos, también tengo mis sociólogos, mis economistas y mis psicólogos para analizar esto. Yo creo que debe interesar, la dimensión espacial debe interesar todos los abordajes disciplinarios y debe concurrir inclusive de manera transdisciplinaria. Esto me hace pensar que, a pesar de que critiquemos mucho con la CIT la idea de estudios de frontera, que son importantes, de frontera de disciplina, ¿no? Yo quisiera ver, por ejemplo, estudios de psicología tradicional, de percepción del espacio, pero ya muy articulado con la percepción en sí, ¿no? Del espacio turístico, la dimensión espacial ligada a esta percepción. Es una idea, yo creo que muchos de los estudios de turismo deberían estar canalizados a esos estudios de frontera porque requieren de esta visión transdisciplinaria en la cual me importa mucho la dimensión espacial, pero no quisiera que fuera la única un momento dado. Y termino diciendo de que una cosa que nos traba un poco en el avance de ese conocimiento de ese turismo que llamé en el título variopinto, ¿no? Que tiene muchas caras, necesitamos una mayor difusión de los estudios turísticos. Tantas cosas que se hacen que acaban en el fondo de la biblioteca de la Facultad X, de la Universidad Y, del país Z. Yo creo que es importante que lleguemos a una mayor
un mayor conocimiento, una mayor difusión de los estudios turísticos. Es la forma de consolidarnos en estudios turísticos en general y en el caso particular de la geografía. Rescatar lo que se ha hecho en otros países que no forzosamente tienen los mismos enfoques que nosotros. Yo he visto, por ejemplo, trabajos de Chile y de Argentina que no han tenido este impacto tan brutalmente avasallador de sol y playa. Muchas veces tienen enfoques y temáticas que no forzosamente se nos ocurre porque no vemos más allá y no es una crítica, es una observación, es así, más allá de lo que pasa en Acapulco, Vallarta, Cancún, etcétera, ¿no? Hay muchas cosas que tenemos que extraer, digamos, del conocimiento de los estudios turísticos, en particular los geógrafos, los geográficos, de otros países, de otras culturas y de otros continentes. Con eso termino. Les agradezco su atención y pues paso la palabra, no sé si a Nora o Alfonso. Micrófono, por favor. Sí, bueno, pues muchas gracias, Daniel, por habernos ilustrado y presentarnos este amplio panorama. Le voy a pedir a la gente que nos está escuchando por Facebook y por YouTube que vayan anotando sus preguntas. Algunos colegas tuvieron acceso por Blue Jeans, pero es un grupo más pequeño. Para que ya sea los que están por Blue Jeans puedan hacer directamente la pregunta o los que están por Facebook o YouTube las pueden mandar. Le damos 15 minutos a Alfonso para que haga los comentarios, una tarea nada, porque sí. Alfonso también es un apasionado de estos temas. Adelante, Alfonso. Sí, muchas gracias por la invitación, Norita, y también a ti, Daniel, por tu siempre emocionante y al mismo tiempo intrigante temática que planteas, porque es todo, prácticamente todo lo que está pasando en el turismo en un territorio específico que es al que se le llama geografía. Mira, yo creo que de lo que tú nos estás comentando, todas las disciplinas tienen algo que decir en relación al turismo, dependiendo de lo que una gente que viaja, que es cualquier ser humano, que va a otro lugar, que se encuentra con otro ser humano, y cada uno de los dos tiene diferentes ideas, diferente manera de ver, de pensar, de relacionarse, etcétera, y eso es lo que hace el turismo. A mí me parece que el tema turístico se ha enfocado excesivamente en la cuestión económica. Y eso desde la planificación, porque sí hubo planificación en Cancún, acuérdate, yo también estuve en Fonatur, y bueno, pudo haber sido mala o buena, pero lo que sí había era un objetivo, y era el tema de las divisas, el tema de generar trabajo, empleos, generar efectos multiplicadores, que es de lo que hablabas hace poco, y ingreso al sector público. ¿Qué ha sucedido de esto? Pues que realmente no ha pasado esto. Ese es el problema, me parece. Porque el enfoque económico se ha centrado en el enfoque económico de las empresas privadas. Y entonces, bueno, lo que ha sucedido es que todo ese discurso que se dio durante los 60s y 70s se quedó en eso, en discurso. El problema es que lo seguimos reproduciendo hoy día y que no, como tú bien dices, no hay crítica, no hay forma de poder ser contundente porque no hay datos específicos que puedan soportar científicamente, digamos. Entonces, y hay una gran variedad de temas relacionados con la información que necesitamos para poder hacer esto. No solamente lo que decías en relación a las plataformas, sino también, por ejemplo, no se toma en cuenta los viajes que hacen a familiares y amigos. Hay mucha gente que viaja de un lugar a otro y se va y se queda, se aloja con sus amigos o con sus familiares. No están considerados. Y a veces llega a ser muy importante, muy importante. La otra que me parece que sí es fundamental es el efecto que ha tenido el turismo en las sociedades receptoras, que además algunas de ellas se han convertido en un crisol de identidades y de culturas, porque en Cancún, por ejemplo, se puede encontrar gente de todo el país y de muchos otros lugares del mundo. El tema es que se empiezan a interrelacionar y siempre hay la necesidad de reencontrarnos con ellos y de reencontrarnos a nosotros mismos, porque viendo lo que hacen ellos, que es diferente a lo nuestro, también nos reconocemos nosotros a nosotros mismos y nuestro grupo. Entonces, es una cuestión que es realmente muy complicada porque, bueno, si no eres psicólogo, sociólogo, antropólogo, geógrafo, todo esto tiene que ver.
porque los imaginarios no son generales, los imaginarios, en mi opinión, por lo menos, son creaciones de cada uno de nosotros en función de lo ha leído, ha visto en películas, le ha informado su amigo, le ha informado su novia, le ha informado su familia, y eso es lo que conforma una idea de lo que quieren hacer. Y me parece que al final de cuentas, para no llevar mucho tiempo, porque realmente hay mucho que discutir, Dani, mucho sobre esto, hay muchísimo que discutir, porque me parece que es fundamental entender que estamos en pañales en estas cosas y también es una función de, lo estamos viendo a nivel internacional, global, a nivel regional, global, o a nivel regional, local, o sea, nacional, a nivel local, municipal, incluso a nivel, perdón, sí, esa geografía se vuelve una cuestión de escalas, ¿no? Muy importante. La otra es que en el proyecto fundamental del impulso al turismo, se ha hecho de parte del sector público en general, por lo menos en México, un gran apoyo para las empresas, porque ya no pagan publicidad, bueno, se les da publicidad. De hecho, el 2% y 3% está para los fideicomisos, para que generen publicidad. Pero no se recibe lo que se dice que debíamos haber recibido. Y lo vimos ahora con el COVID, que todos los hoteleros de Cancún y de todo el país, no de todo el mundo tal vez, empezaron a recortar y no les importaba si tenían hijos, si no lo tenían. Y eso ha tenido un efecto muy importante, me parece, en la psique de la gente que está viviendo en los lugares turísticos. Porque al final de cuentas, es gente que también vino de Yucatán, de Tabasco, de Chiapas, de muchos otros lugares, muchas veces de origen rural, que empiezan a entrar a la cuestión esta urbana con una gran expectativa, que muchas veces no se cumple, porque finalmente lo que quieren es tener una vida que con el dinero que recaba de su trabajo puedan obtener lo necesario para que sus hijos tengan educación, etcétera, etcétera. Y estas son cosas que los sociólogos ya no han estudiado, ya no han estudiado. Y me parece que es relevante porque han transformado una sociedad en formación por una sociedad deformada, porque mira, la droga, el alcohol, en fin, hay una serie de efectos sociales muy, muy importantes y no buenos, no benéficos, y que ya los sociólogos ya no lo explican. Bueno, los antropólogos en Mérida, por fortuna, hay gentes, colegas de nosotros que están estudiando muchas cosas de estas, pero hace falta más todavía. Y en ese sentido, otra cosa que es indignante es que lo está pagando México. Todos los mexicanos, los que pagamos impuestos, lo estamos pagando, porque las grandes cadenas hoteleras no pagan impuestos. Y eso, sí, efectivamente, me causó mucha irritación, pero es un escándalo, porque además está dentro de un marco legal, porque México firmó un tratado impulsado por la Organización Mundial de Comercio, la OMC, para evitar la doble tributación. Entonces, las empresas nacionales pueden pagar impuestos donde ellos deciden pagarlo, y no lo están pagando en México. Entonces, no sé cuánto estén pagando, porque nadie sabe cuánto están pagando, pero me parece terrible que nosotros estemos pagando además lo que ellos están ganando para sí mismos. Y esto no solamente está pasando en México, sino en muchos lugares del mundo, y no hemos dicho nada. Ese es el otro problema, que en la academia no hemos dicho estas cosas, que son muy importantes, para ver por lo menos qué ha pasado, ¿no? En esta comparación que se hace, por ejemplo, entre lo que dice Eric Cohen en su momento de los beneficios que tiene el turismo y lo que ha realizado realmente, lo que ha sucedido realmente, hay una distancia fenomenal, muy, muy grande, y la hemos perdido, lamentablemente. Y entonces seguimos hoy día invocando las cuestiones relacionadas. Somos el primer lugar en el turismo. ¿Qué importa eso? ¿Cuánto es lo que está beneficiando a la sociedad que recibe? Porque además en ese sentido también recibe una serie de gentes en Cancún, pero hay muchas otras que se van a Mérida, que van a Campeche, que se van en fin, a muchos otros lugares, y esas cosas las hemos perdido de vista también, como tú bien decías también. Y estos datos me parece que son muy necesarios para poder entenderlo o entender el turismo en su dinámica actual, que está cambiando además, porque la tecnología también está cambiando la dinámica del trabajo. O sea, muchas veces la gente va a un lugar porque le alcanza, quiere ir a otro, pero ese es al que le alcanza, y su trabajo pues no le da sino para eso, ¿no?
Y está bien, pues finalmente es una manera de encontrar otras cosas que lo estimulan a la gente y a las personas para poder entender mejor a otros también. Pero al final de cuentas, hay muchas cosas que no conocemos y que desconocemos y que tenemos que por lo menos visualizar como necesario para poder comprender mejor lo que está sucediendo. La aviación está cambiando y ahora con el COVID fue muy claro, o sea, la aviación está cambiando, el transporte está cambiando, el alojamiento está cambiando, la alimentación está cambiando, las formas, y lamentablemente en el turismo pareciera que lo único que hacemos es presentar esquemas de estudio para que las personas puedan tener trabajo y entonces mercadotecnia, administración y algunas cosas relacionadas con información que permita atraer al turista es lo que estamos favoreciendo para que pueda haber una generación más efectiva de flujos de turismo. Y eso me parece que ha sido fomentado por el nivel institucional, público, pero también privado. Y a veces nosotros también como académicos hemos dejado de ser críticos en muchos sentidos para poder hacerlo. Y yo ahí la quiero dejar para que también existan preguntas, porque necesitamos platicar y discutir mucho más sobre este tema que es muy rico y te agradezco mucho, Dani, esta presentación que nos hace retomar muchas cosas que son de base, de inicio. Muchísimas gracias. Ya le dejo, tengo más preguntas, pero bueno, yo creo que vamos a ver qué tal en tu seguramente muy amplio auditorio. Gracias, Dani. Gracias, Don. Gracias a ti. Muchas gracias, Alfonso, también por tus comentarios. Efectivamente, nos deja muchos puntos para reflexionar. Yo quisiera, primeramente quiero hacer algún comentario de parte de la doctora Maribel Osorio, quien en primer lugar felicita al Daniel Yerno por su conferencia. Dice que le gustaría que comentara alguna opinión específica sobre el tema de la transformación del paisaje rural o urbano a partir de los procesos de turistificación de los pueblos mágicos. Que si podrías compartirnos tu experiencia al respecto. Mientras, le pediría a quienes nos están escuchando por Facebook y por YouTube, que por favor nos hagan llegar sus preguntas. Adelante, Daniel. Bueno, es una pregunta muy específica, se la agradezco a Maribel, pero no soy un especialista del tema. Voy a decir lo siguiente, yo creo que hace mucho tiempo que los paisajes rurales se han transformado a través de la transformación mismo del mundo agrario, el mundo agrícola. Eso ha provocado, por ejemplo, la extensión de las superficies, etcétera, y los paisajes tradicionales ya de por sí estaban muy dañados antes del turismo rural. Eso es la primera observación. En segundo lugar, el turismo en centros, en pueblos mágicos, obviamente se concentra en la localidad urbana, pero tiene efectos alrededor, y esos efectos son efectos ligados a las dinámicas del mismo pueblo. Para darles un ejemplo, hace poquito vi anuncios de casas que se venden como segunda residencia en medio de la nada, en ejidos, en Tequesquiapan, por ejemplo, ¿no? Los efectos no son de continuidad y que el espacio rural se va a ocupar progresivamente, sino que se brinca, ¿no? De repente se le ocurre a gente, gracias a la reforma del 27, de que puede hacer casas en cualquier lugar y venderlas, eso empieza a dar otra tónica y otra perspectiva, digamos, a los paisajes rurales, ¿no? La otra es que en algunos casos la misma transformación puede ser relativamente benéfica. Estoy pensando justamente a toda la parte de viñedos que se está dando en torno justamente a Cadereyta y demás en la parte de Querétaro que se dedica a esto. Esto ha transformado, yo diría que no tan negativamente, sino positivamente, porque está ofreciendo alternativa de trabajo articulados con la producción vitivinícola, pero no tanto sobre esta, que no es tan relevante,
sino sobre devolver esas áreas más bucólicas, más de imaginarios de campo, volverlas interesantes para el turista, ¿no? Entonces yo creo que hay transformación que viene de antes del campo, que hay que saber distinguir qué es lo que proviene de la modificación de las formas de producir, de la propiedad de la tierra, etc. Toda la transformación en el mundo rural en sí, con esas transformaciones que pueden venir de la urbanización por una parte y de las nuevas prácticas urbanas, las nuevas prácticas turísticas que se insertan, digamos, en un núcleo urbano como pueblo mágico, pero no es exclusivo, y que se traslada progresivamente al campo, ¿no? En ese sentido que respondería Maribel, pero sí merece mucho más reflexión sobre el tema. Gracias, Dani. Se fue Vladi. ¿Me podrías pasar? Tenemos más preguntas, es que están llegando por diferentes vías. Entonces, también tenemos una pregunta de Jorge. Bueno, te voy a hacer primero las de Blue Jeans, porque perdí las de Face. De estudiante de doctorado de la Universidad Autónoma de Baja California, de la Escuela de Turismo, pregunta Diana Moto, ¿qué tan retador es estudiar imaginarios desde una perspectiva que implica tanto la materialidad como los espacios físicos donde habita la gente? Y el turismo es una actividad que implica movilidad, pero dada la pandemia, ¿qué papel juegan esos imaginarios del turismo? Si quieres, respondemos estas dos y mientras vamos recogiendo las demás. Okay, gracias. Bueno, la pregunta de Diana me parece muy interesante porque el hecho de hablar de imaginarios no implica estar en la subjetividad absoluta y que la imagen y que la representación, no es eso. Los imaginarios, primero, en el caso de turismo en particular, se anclan sobre configuraciones específicas, ¿no? Y sobre objetos específicos. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, el frente de mar, ¿no? El frente de mar es arena, agua, sombra, sol, palmeras, etc. Tiene una componente física absolutamente necesaria. Y eso lo vamos a encontrar, por ejemplo, en los estudios sobre imaginarios de Gilbert Durand, por ejemplo, ese francés que lo trabajó desde las estructuras antropológicas, se lo dice claramente, la dimensión física, espacial del imaginario es sumamente importante. Y la segunda es el papel de los imaginarios. Yo creo que es central. El turismo es algo que proviene de imágenes, de representaciones y luego de imaginarios. Si decimos, si logramos un consenso, si se lograra un consenso, no quiero que se logre, obviamente, de que el turismo es una cosa negativa, se elimina, ¿sí? Cuando el imaginario de México como lugar turístico interesante es manchado por el hecho que Luis Echeverría fue a decir a las Naciones Unidas que estaba en contra del sionismo, eso fue en 75, se desplomó el turismo, porque ya ese imaginario positivo de México no corrió, ¿no? Y eso duró un par de años en restablecerse. De pensar que México es un lugar turístico muy interesante, pero que de repente se ve la cantidad de mujeres que desaparecen en Cancún, la penetración de los carteles de droga, los pleitos entre bandas rivales en Cancún que ha llevado a muerte de turismo, pues eso sí efectivamente puede afectar el imaginario y el imaginario se puede reconstruir. Y yo diría en un plan más amplio, yo creo que es importantísimo que se reconstruyan, que como se reimaginen los imaginarios, para decir en alguna forma, ¿sí? Porque los actuales están basados, como bien lo dijo Alfonso Jiménez, sobre una visión exclusivamente economicista, ¿no? Y visión que se fracasó, porque como él bien lo dice, sí hubo una planeación. Bueno, si llamamos planeación,
organizar elementos de tal forma a que responda a esos criterios económicos. Pero si lo vemos desde una visión mucho más amplia, definitivamente el imaginario que se crea de Cancún era un imaginario de segregación, un imaginario de lujo, ¿sí? Y una imaginario de ganancia, ¿no? Y entonces, en ese sentido, estamos viendo, pues, la planeación no sirvió para nada para arreglar problemáticas sociales que han hecho que Cancún es uno de los lugares de mucha pobreza, bueno, el municipio, para llamarlo así, y de discriminación, de paso. Nora. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, aquí tenemos otra pregunta del doctor Jorge López desde Puerto Vallarta, del Grupo Interdisciplinario de Ciudades Turísticas, que también están aquí presentes, y te manda saludos tanto a ti, Daniel, como a Alfonso, y te felicita por tu interesante charla. Bueno, lo que pregunta Jorge López, dice, la política pública turística es una variable importante para gestionar adecuadamente el desarrollo turístico en México, pero eso parece que no se entiende entre la clase política y de gobierno. La pregunta es, ¿los gobernantes no entienden los imaginarios del turismo o solo se imaginan lo que es el turismo? Parece que es un tema que ha suscitado bastante interés. Si quieres, te puedo hacer otras preguntas que también tienen que ver con imaginarios. También de Alejandro Moncayo, también estudiante del doctorado de la UABC, dice, el papel de la geografía turística, dice que data desde el 2006, según lo que comentas, según tus aproximaciones. Le pregunta, ¿por qué no se le ha dado la real importancia en la formación del recurso humano a nivel técnico, profesional y de posgrado? Otra pregunta más, dice también de Alejandro, el uso de aplicaciones y sistemas de distribución global como los GDS, ¿realmente coadyuvan o obstaculizan el proceso de aprendizaje del futuro profesional del turismo? Y Perdón, sí, sigue. ¿Quieres otra para ya cerrar con esto? Bueno, también está Niki Atina, que también es estudiante del doctorado, es una estudiante griega que tenemos aquí, bueno, que está ahorita en Baja California estudiando, y dice, la configuración de la imagen en la mente del visitante turista se construye desde un conocimiento previo de la geografía turística o se ve influenciado por la incidencia del uso de redes sociales en el individuo. Todo esto antes o previo a visitar un destino. Ella está haciendo una tesis muy interesante sobre la imagen turística. Entonces, si quieres, cerramos ahorita con esto. Ok, gracias. Para responder a Jorge López, primero respondo a su saludo. Mucho gusto de formar de parte de este grupo en la cual tenemos discusión muy interesante. Jorge, yo contestaría lo siguiente. Yo creo que no hay una política pública de turismo. Ese lo pongo al extremo. Más bien hay un acompañamiento de la política empresarial de turismo, ¿no? Que se ha dado en no buscar los datos, no asociar, digamos, las actividades turísticas con toda una serie de elementos que pueden ser incluidos en la política pública. Por ejemplo, la relación con la educación que después plantea Alejandro. No le interesa a la reflexión de la gente que está en puestos en el gobierno para trabajar sobre turismo, qué ocurre con la educación. No le interesa, y eso me consta cuando hicimos el estudio de turismo residencial, no le interesó al gobierno hacer el cambio en los censos de población que nosotros propusimos para que se incluyan preguntas para identificar las segundas residencias, como lo hay en Estados Unidos, en Canadá, en Francia, en España y demás. No le interesó, porque no se quiere meter en esas cosas. Entonces, yo creo, Jorge, que no hay una política pública, ¿sí? Hay una fachada de política pública, como hay una fachada de planeación. Entonces, ese es el problema. Es un acompañamiento, así, absolutamente en el modelo de la economía y la política liberal, un acompañamiento a los empresarios, tan sencillamente. Y lo acabamos de ver hace 2 días, cuando una serie de movimientos ecologistas pide una cita en Palacio para discutir los impactos
de un tramo del Tren Maya, le dicen que sí, el día siguiente dicen que no los van a recibir, que no hay discusión, ¿no? No les interesa, porque en ese caso hay una política de Estado que es considerado mucho más importante. Pero cuando es política empresarial, da lo mismo. Es acompañarlo, es hacer que sea operativa para los fines de la empresa, pero no se interesa a los efectos educativos, los efectos sociales, etcétera. Esto de querer llenar Cancún en ciertos momentos del año a partir de jóvenes desmadrosos, como decimos en buen español, ¿sí? Que son los spring breaker, tiene sus efectos. Ese es un gran consumo de droga, es un gran mercado, y eso atrae los traficantes y después se agarran a balazos y disparan al turista que no tiene nada que ver, ¿no? Eso no le interesa al gobierno. Yo creo que ese es el punto. Para Alejandro, ya respondí en parte a una de tus preguntas. El uso de las aplicaciones de GPS, yo creo que como todo, tiene sus aspectos positivos y negativos. Yo creo que para el estudio turístico sí tiene aspectos positivos desde la perspectiva del conocimiento de los espacios que frecuentan los turistas, ¿no? ¿A dónde van? Por ejemplo, hace un tiempo con Alfonso Jiménez estábamos diciendo que sería interesante de poder poner cámaras sobre las playas para ver cuál era el comportamiento de los turistas, qué lugares se usaban en diversos momentos del día y cómo evolucionaba esto entre días de la semana o épocas de vacaciones, ¿no? Para entender finalmente qué significaba la playa desde la perspectiva del turismo. En alguna forma estamos pensando que la playa, tenemos este mito, que la playa es elemento esencial del turismo de sol y playa. Y yo digo que no, yo digo que no. La alberca tiene a veces un papel mucho más importante y el restaurante y el centro comercial que lo que es realmente la playa en sí, ¿no? Entonces, ¿qué tanto se usa? Si lo hacemos en proporción a los turistas que están accediendo a esa playa, ¿qué tanto es importante? Yo creo que sí le podemos sacar muchos beneficios a esos datos. El asunto es el respeto a la privacidad, esa es una cosa súper importante, y la accesibilidad que podemos tener a esos datos, ¿no? Yo creo que cuenta mucho, pero sí se ve muy importante. Vean la importancia que han tomado los GPS en la guerra de Ucrania, ¿no? Yo creo que la resistencia del ejército ucraniano se debe justamente al uso de GPS y de dron. Ayer estaba viendo un reportaje de que civiles que son apasionados de drones están usando sus drones en apoyo a digamos, las brigadas territoriales del ejército de Ucrania para ubicar los tanques y avisar dónde dispare el ejército ucraniano. O ellos mismos están cruzando drones de cierta capacidad suficiente para tener una bomba para destruir un tanque de guerra, ¿no? Es cierto que todas esas técnicas, toda la información, pues, es una información muy detallada que tiene sentido para muchas cosas, para hacer la guerra o para el turismo. Y yo creo que hay que aprovecharlo, pero hay que ver todas las dimensiones de ética y de obtención de esta información, que no es evidente tampoco, ¿no? Para la alumna que, perdón, no oí bien su nombre, la alumna griega, ¿cómo se llama? Nikki. ¿Cómo? Nikki Atina. Ah, Nikki. Era más fácil que lo que pensé y no lo capté bien, perdón. Este, Obviamente las imágenes turísticas tienen un papel decisivo en decisiones del turismo, del turista, pero también la forma en la cual se va a apropiar el espacio. Es decir, si te bombardean desde antes que lo que hay que ver en una ciudad es tal y tal y tal y tal ícono, lugar emblemático, pues obviamente te vas a sentir atraído hacia esto, ¿no? Entonces, muchas veces, bueno, esa es una primera cosa. Las imágenes son
esenciales para la formación del imaginario, está claro. Yo quiero ir a Estambul porque quiero ver tal y tal cosa, la Santa Sofía, bueno, que ya no se llama Santa Sofía, pero yo voy con una visión extremadamente limitada de lo que existe. Por eso les decía, por ejemplo, hablando nuevamente de Estambul, que es mucho más rico, en vez de ver lo que hay en GPS, de leer el libro de Pamuk, y ella me va a dar ideas para ver ciertas cosas que no son parte de los recorridos turísticos tradicionales. El segundo punto es que efectivamente las imágenes son vistas previas, ¿no? Es un turismo, un preturismo, como yo creo que lo llaman, un preturismo que se da a través de fuentes de información que no solamente son las imágenes, sino que son las páginas en las cuales se comenta esto, de qué dice la gente, etcétera. Yo estoy actualmente trabajando sobre los pasajes de París y es interesante ver que es un trabajo que todavía no he hecho a detalle, pero revisaron los blogs de viajes, existe un discurso específico sobre esos elementos icónicos, digamos, del paisaje de París, ¿no? Y eso es lo que detectar a través de técnicas como análisis del discurso, por ejemplo, ¿no? Incidencia, repetición de las palabras, etcétera, porque se construye un prediscurso de lo que son X lugares emblemáticos, de la cual yo creo que el turista difícilmente se puede desprender. Hay que tener verdaderamente una fuerza moral de decir, yo no voy a ver esto, no voy a dejar influir por esto, ni lo que me dice la agencia de viaje, ni lo que leo en los blogs, ni las fotos que he visto, porque me voy a dejar llevar, como yo le decía, toda la dimensión intuitiva, inductiva, de la aproximación de los espacios turísticos. Pero eso es wishful thinking, ¿no? Sabemos que no se da muchas veces, sobre todo en el turismo masivo, mucho menos en el turismo, digamos, más selecto, pero en el turismo masivo la gente va a los lugares, a las actividades que están guiadas desde la publicidad que muchas veces recurre a las imágenes. Listo. Muchas gracias. Bueno, comenta Nikki, es que me están mandando por todas partes. Dice Nikki que su trabajo, lo que ella ya empezó a hacer, está contrastando las imágenes que promueven todos los que tienen que ver con tour operadores, el gobierno, quienes se encargan de hacer promoción, versus lo que está demandando o lo que se está promoviendo en redes sociales, y que no hay una relación entre lo que promueve y lo que están encontrando lo que está encontrando que los turistas piden en redes sociales. Entonces, que su trabajo va por esa vertiente, y me parece muy interesante porque efectivamente nos agarramos con imágenes cliché y resulta que el turismo está pidiendo otra cosa, ¿no? Entonces estamos promocionando ciertos atractivos cuando el turismo, como bien lo mencionabas, Daniel, pues está cambiando y está buscando cosas nuevas, cosas diferentes, que es un poco por ahí los comentarios que hace, que te agradece, que muy interesante tu participación. Bueno, sí, claro. ¿Me permites responderle una cosa más? Yo creo que sí, su trabajo es muy interesante, efectivamente, pero le podría agregar algo. La tercera dimensión sea qué es lo que recuerda el turista a partir de las imágenes. Finalmente, ¿qué es lo que hace? ¿No? Que es lo comentaba que había que ver. ¿A dónde va el turismo? ¿Qué foto toma? ¿Qué perspectiva toma? Entonces está lo que te ofrece la publicidad, lo que el turismo dice que quiere a través del blog, pero hay que recordar que los blogs a veces son pagados, entonces, y ofrecen una visión quizás sesgada, y finalmente lo que el turista reconoce haber visto y le interesó, sacándole fotos. Obviamente, si se puede hacer una entrevista, también es más interesante, pero no siempre es factible que ocurra eso, ¿no? Pero la foto sí está. Creo que te está escuchando, entonces yo creo que lo va a tomar en cuenta.
Bueno, estamos por cerrar. Alfonso, ¿tú tenías preguntas? Porque a mí me gustaría un poco comentar algo, ¿no? A partir de sobre todo de lo que tú comentabas, Daniel, y que también parece ser que es un interés de Alfonso, la cuestión esta de cómo monitoreamos la actividad turística, ¿no? Porque la sugerencia de hacer un monitoreo sobre las playas, yo digo que no necesariamente sobre las playas, pero nosotros estuvimos monitoreando la actividad, cómo se mueve el flujo de turismo a lo largo de un año, todos los días, en la línea, en las casetas de cobro que van a toda la playa, pero fue un año completito. Y encontramos cosas bien interesantes porque el comportamiento del turismo, por lo menos que vino en ese año a Tijuana y que se desplazó hacia Ensenada, tenían un comportamiento muy parecido, no había una distinción por temporada alta o temporada baja. Que eso me parece importante, sobre todo cuando estás planeando la actividad turística. Aquí, lo que determinaba la temporada alta la diferencia era entre fin de semana y entre semana. En realidad, ese comportamiento te habla de pautas muy diferentes y cómo utilizan también el espacio, porque la cercanía geográfica, en este caso con Estados Unidos, hace que la gente venga los fines de semana y se desplaza desde Los Ángeles, distancias de más de 2 horas, pero vienen porque tienen otra vez el tema de las segundas residencias. Entonces, no es una limitante el hecho de que no haya un periodo de vacaciones largas para que la gente venga, ¿no? Y esto me parece que es bien importante en términos de todo lo que implica, en términos de organizar y planear para la Secretaría de Turismo, en este caso para los comités de turismo, qué podemos ofrecerle y cómo nos organizamos para poder atender también este tipo de turistas, ¿no? Otra de las cosas que me parece muy interesante y que yo creo que eso es algo que sí nos compete un poco a quienes damos clases, es desmitificar la idea de lo que tú mencionabas también, Daniel, de la importancia del espacio turístico y que no es un espacio única y exclusivamente para geógrafos. Yo creo que estudiar el espacio turístico en quienes hacen investigación turística, yo coincido contigo, Daniel, que es algo que es importantísimo porque finalmente no podemos hablar en el espacio sideral de turismo, tenemos que aterrizarlo ya sea a través de imaginarios, ya sea a través de cuestiones físicas. Entonces a mí me parece que eso es algo bien importante y que eso sí, yo lo veo también como un reto para todos los que trabajamos y estudiamos turismo, hacer énfasis en la cuestión espacial del turismo, porque creo que a todos nos atañe y a veces hay mucho desconocimiento sobre este tema en cuestiones en materia de turismo en general, ¿no? Entonces, ese me parece de las cuestiones que mencionabas como los retos, a mí me parece que es un reto, sí valdría la pena que le entráramos varios de los que estamos dando clases en turismo a resaltar esa relevancia y cómo tiene que ver la cuestión del turismo, cómo es algo que es transversal a muchas otras disciplinas y cómo podemos abonar cada quien desde lo que estamos haciendo, ¿no? Para poder entender este espacio turístico. Bueno, yo aquí lo dejo porque yo sé que Alfonso va a querer comentar algo y pues para ya poder cerrar, ¿no? No sé si hubiera más preguntas. Bueno, Nikki todavía sigue preguntando cosas, no sé si quieres que te lo comente, Daniel. Tenemos tiempo, ¿no? Mira, o si no hay tiempo, pues que se comunique directo conmigo, le pasas mis datos, con mucho gusto atiendo tus preguntas directamente, ¿no? Porque es más de tipo de asesoría personal. Sale, vale. Pues muchísimas gracias. Entonces, Alfonso, ¿querías comentar algo, preguntar? Bueno, no, mira, a mí me parece que es importante que le hagan las preguntas a Daniel. Yo digo, comentarios sí, pero lo importante es que lo que está planteando Daniel pueda ser ampliado, profundizado, etcétera. Entonces, para mí, deja las preguntas, yo dejo para que sigan haciéndole preguntas a Daniel. Gracias, Gracias, Nora. No, gracias. Bueno, en realidad ya no solamente está la pregunta de Nikki, pero sí es muy específica y yo creo que ya sí tiene interés, entonces que se ponga en contacto directamente con Daniel. Yo en realidad quiero agradecerles a los dos. A mí me pareció que fue muy fructífera esta charla, esta plática y que nos deja abiertas muchas ventanas de oportunidad para poder profundizar en estos temas, ¿no? Entonces, nuevamente, Daniel, te agradezco enormemente que hayas accedido a compartir todos tus conocimientos sobre esto, sobre todo que yo sé que andas preparando tu viaje y yo sé que resulta complicado, pero también tienes muchísima información, Daniel, que yo te invito a que no sea la única vez en que compartas todos esos conocimientos que has acumulado a lo largo de tu vida académica con los estudiantes. A mí me parece que
lamentablemente no tenemos como mucho este tipo de espacios donde realmente los estudiantes puedan aprovecharte. Entonces, y también Alfonso, y yo creo que esto va a ser algo que vamos a recuperar para poder seguir dialogando en estas cuestiones de turismo y ver cómo le entramos también en términos de investigación para empezar a trabajar en estos nuevos retos que nos estás planteando. Yo, la verdad, a los dos les agradezco enormemente su expertise y les haré llegar sus constancias y pues nuevamente agradecerles. No, gracias a ti. Por mí estoy agradecido. Bueno, y también agradecerle, perdón, al doctorado en turismo de la Facultad de Turismo y Mercadotecnia de la Universidad Autónoma de Baja California, a su coordinadora Margarita Rodríguez y a la directora Marta Lobo, y también aquí a la coordinadora de la maestría en Desarrollo Regional del COLEF, que fueron realmente quienes me escribieron y diciendo que los invitara para tener esta charla, ¿no? Así es que nuevamente, a nombre del Colegio de la Frontera Norte, les doy las gracias y quedamos pendientes para nuevos conversatorios, por así decirlo. Gracias, Daniel. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ti, Dani. A ti, Nora. Chao. Chao.